Hola a todos, soy el Dr. Bejarano y hoy vamos a hacer un reconocimiento de la vía piramidal en la tomografía de cráneo e igualmente en la resonancia magnética nuclear. Los conceptos generales que hay que saber de la vía piramidal son: la vía piramidal es una vía que tiene una función motora. La vía piramidal es la que se encarga de efectuar todos los movimientos motores voluntarios. El acto de caminar, el acto de alzar la mano, de alzar una taza, son actos motores voluntarios y quien se encarga de efectuarlos es la vía piramidal. La vía piramidal es una vía descendente, lo que significa que es una vía que nace arriba en la corteza del cerebro y desciende hasta llegar a la médula espinal y salir por los nervios periféricos e inervar los músculos. Entonces es una vía descendente que va de arriba hacia abajo. Es una vía que consta de neuronas. En especial consta de dos neuronas. Estas dos neuronas se encuentran una neurona a nivel de la corteza del cerebro que se denomina primera motoneurona, y esta neurona manda un axón largo que baja por el puente, llega a la médula y en la médula se contacta con la segunda motoneurona, y esta segunda motoneurona envía su axón que forma parte de las raíces nerviosas y llegan a inervar un músculo esquelético voluntario. Y por último decimos de que la vía piramidal se divide en dos grupos de vías. Esta vía se divide en dos grupos. Uno que es el grupo córtico-espinal y otro que es la vía córtico-nuclear o córtico-vulvar. La vía córtico-espinal, parte de la vía piramidal, es esa vía que nace en la corteza, desciende hasta la médula, hacia la médula espinal, por eso se llama vía córtico-espinal, y esta vía es la que se encarga de inervar los músculos del tronco y los miembros superiores y los miembros inferiores. Esa es la función de la vía córtico-espinal. El otro grupo de fibras es el grupo córtico-nuclear o córtico-vulvar. Como su nombre lo indica, es una vía que nace en la corteza y desciende hasta llegar a los núcleos nuclear, hasta llegar a los núcleos de los pares craneanos que contienen fibras motoras. Por ejemplo, el motor ocular común, el nervio troclear, que se encargan de inervar los diversos músculos oculomotores que se encargan de dirigir los movimientos de los ojos. No olvidemos que en la cara igual tenemos músculos voluntarios. Entonces, la vía córtico-vulvar es esa vía que nace en la corteza y termina en los núcleos donde van a nacer los pares craneales. Lo que hoy vamos a ver en esta primera entrega es la vía córtico-espinal. Hablando del trayecto de la vía piramidal, aquí tenemos un esquema en el cual estamos viendo de lateral un cerebro con su tronco cerebral, el cerebelo y la médula espinal. Entonces decimos que esta parte es anterior y esta parte sería posterior. En la corteza del cerebro tenemos una cisura muy profunda que se llama cisura de Rolando, que es la que está acá. Cisura de Rolando. Esta cisura de Rolando es la que se encarga de dividir o de limitar, mejor dicho, el lóbulo frontal del lóbulo parietal. Otra cisura muy importante que se ve en la superficie lateral del cerebro es esta cisura que están viendo acá, que es la cisura de Silvio. Y esta cisura es la que se encarga de separar lo que es el lóbulo temporal del lóbulo frontal. En el lóbulo frontal tenemos dos surcos, un surco frontal superior y un surco frontal inferior. Cada uno de estos surcos en la parte más posterior se divide en dos ramas, una rama ascendente y una rama descendente. Rama ascendente y descendente. Ascendente y descendente. De tal modo de que se delimitan 4 circunvoluciones en el lóbulo frontal. Tenemos a este nivel todo esto
la primera circunvolución frontal. A nivel de los dos surcos tenemos la segunda circunvolución frontal y por debajo tenemos la tercera circunvolución frontal. Esta tercera circunvolución frontal a su vez se divide en tres, que lo vamos a ver en otro video. Y esta parte posterior, donde está delimitado atrás por la fisura de Rolando y delante por las ramas ascendentes y descendentes de las prolongaciones de los surcos frontal superior e inferior, todo esto, toda esa zona se llama circunvolución frontal ascendente. Circunvolución frontal ascendente. El área motora primaria, la vía piramidal, nace en la circunvolución frontal ascendente y se lo denomina área 4 de Brodmann. Vamos a borrar esto y decimos entonces que aquí se encuentra el área 4 de Brodmann. Área 4 de Brodmann. Por delante de este área 4, justamente por acá, aquí tenemos entonces el área 4 de Brodmann, que es el área motora primaria, es el área principal donde nace la vía piramidal. Por delante tenemos otra área que está por delante del área motora primaria, que se denomina área premotora. Borramos esto. Área premotora. O también área 6 de Brodmann. En otras palabras, el área 4 de Brodmann es el área que se encarga de hacer de que la persona realice el movimiento. Y el área 6 de Brodmann o área premotora es el que se encarga de planificar ese movimiento. Entonces el área 6 se contacta con el área 4 y se produce lo que es el movimiento. También tenemos neuronas motoras en la parte posterior de la fisura de Rolando, o sea, en el lóbulo parietal. En esta parte posterior también tenemos ciertos grupos de neuronas motoras que se denominan área 1, 2 y 3 de Brodmann. Este es el área sensitiva. Pero las neuronas a este nivel son muy pocas y no tienen mucha significación clínica. En el hemisferio, en la cara interhemisférica del cerebro, tenemos el área motora suplementaria, que también tiene algún cierto grado de participación en la vía piramidal. También tenemos, por debajo de todo lo que es la corteza cerebral, tenemos el tronco cerebral. Y el tronco cerebral está compuesto por el mesencéfalo, aquí está con una M. Por debajo del mesencéfalo tenemos el puente. Por debajo del puente tenemos el bulbo raquídeo. Y el mesencéfalo, el puente y el bulbo por detrás dan implantación a lo que es el cerebelo. La decusación de las pirámides, o sea, ese nivel donde la vía piramidal se cruza al lado opuesto a ese nivel, pasa a llamarse médula espinal. Médula espinal. Aquí tenemos un corte de la médula. Decimos de que la médula, a diferencia del cerebro, en el cerebro la sustancia gris se encontraba en la periferia, cubriendo todo lo que es la corteza del cerebro es la sustancia gris. La sustancia gris en el sistema nervioso central no es nada más que la conglomeración de cuerpos de neuronas. Y la sustancia blanca no es nada más que axones de estas neuronas. Entonces, en la médula espinal la sustancia blanca se encuentra periférica. Esto es sustancia blanca. O sea que está compuesto de tractos, de puras fibras, puros axones de un grupo de nervios que pueden descender de la corteza hacia abajo, hacia la médula, o ascender de la periferia hacia el cerebro. Y tenemos una sustancia gris que tiene forma de H. Esta sustancia gris, como se dan cuenta, tiene forma de H y tiene lo que es un asta anterior y un asta posterior. El asta anterior es un asta motora y el asta posterior tiene funciones sensitivas. En el asta anterior es donde se encuentra la segunda motoneurona a este nivel. Y todas las neuronas que nacen en el área 4, 6, 1, 2 y 3 de Brodmann descienden, cruzan al lado opuesto y se contactan con la segunda neurona que se encuentra a este nivel, a nivel del asta anterior de la médula espinal.
Vamos a hacer un estudio de esto mismo en un corte coronal. Vamos a hacer un corte más o menos a este nivel, un corte que pase por el área 4 de Brodmann, y es lo que estamos viendo en esta imagen. Decimos que la primera motoneurona se encontraba en la corteza cerebral del área 4, 6 y 1, 2 y 3 de Brodmann. La motoneurona tiene forma triangular, piramidal, de ahí viene su nombre. Y en el área 4 de Brodmann, histológicamente, si hacemos un corte cerebral y lo vemos en el microscopio, nos damos cuenta que en la quinta capa de la corteza cerebral hay unas neuronas gigantes, triangulares, que se llaman neuronas de Betz. Y estas son el motivo de cual esta vía se llamó vía piramidal. Este conglomerado de neuronas que se encuentra en el lóbulo frontal, sus axones salen y se juntan. Y este conjunto de axones que lo ven como que se está irradiando se llama corona radiada. Es un dato anatómico muy importante. Se llama corona radiada. Esta corona radiada se conglomera en un solo fascículo. Y este fascículo se denomina cápsula interna. La cápsula interna pasa entre dos estructuras muy importantes. Pasa medialmente entre el tálamo, aquí tenemos el tálamo, y lateralmente entre el núcleo lenticular. O sea, entre el núcleo lenticular y el tálamo pasa lo que es la cápsula interna. Luego vamos a ver en cortes horizontales cómo se ve la cápsula interna. Esta vía piramidal sigue descendiendo, pasa por lo que es el mesencéfalo, aquí está con M, vamos a marcar acá M, pasa por el mesencéfalo, luego pasa más abajo por el puente, luego pasa por el bulbo, por unas estructuras llamadas pirámides vulvares, aquí está el bulbo, sigue descendiendo y a nivel del foramen magno, el 90% de estas fibras se cruza al lado opuesto. Y luego sigue descendiendo hasta llegar a la médula espinal. Aquí tenemos un corte de la médula espinal donde decimos que esto es anterior, estas son las astas anteriores y esto es posterior. Este grupo de fibras que se cruzaban al lado opuesto pasan a este nivel y se denominan fibras córtico-espinales. Y estas mismas fibras córtico-espinales que pasan por los cordones laterales de la sustancia blanca de la médula espinal, su axón termina y llega al asta anterior de la médula espinal, donde se contacta con la segunda motoneurona, que lo voy a pintar de color rojo. Esta segunda motoneurona, que también tiene forma triangular, se encuentra en el asta anterior de la médula espinal, aquí se contacta. Y esta segunda motoneurona manda un axón que sale de la médula, forma las raicillas nerviosas, el nervio raquídeo y finalmente va a ir a inervar al músculo. Entonces, pongámonos el ejemplo de que el paciente, bueno, antes de poner el ejemplo, hay una división somatotópica importante que hay que saber. A nivel de la corteza del cerebro, decimos de que todas las neuronas que se encuentran en la corteza van a inervar la musculatura del lado opuesto del cuerpo, porque las fibras se decusan a nivel del foramen magno. Y hay una distribución. La cara interhemisférica se encarga de inervar lo que es la rodilla y el miembro inferior. La parte superior de la corteza se encarga de inervar lo que es la mano. Y la parte más inferior se encarga de inervar lo que es la cara.
los ojos y la boca. ¿Qué es lo que significa? Que si el paciente, por ejemplo, presenta un tumor a este nivel, a nivel interhemisférico, donde se encuentra la zona del pie, el paciente va a presentar algún déficit motor en el miembro inferior del lado opuesto. Lo mismo, si el paciente presenta un tumor, por ejemplo, en esta zona donde afecta la mano y el pie, el paciente va a presentar lo que es un déficit motor, ya sea facial y braquial en el lado opuesto y poco crural, porque es una lesión en la corteza. Ya si el paciente presenta una lesión a este nivel en la cápsula interna, decimos que el déficit motor que va a presentar este paciente va a ser completo, tanto cara, tanto miembro superior como miembro inferior, porque si se dan cuenta, todas las neuronas que están haciendo se conglomeran en un solo fascículo en la cápsula interna. Y así el daño de la vía piramidal es más abajo, a este nivel, a nivel del mesencéfalo, el daño va a ser parecido. Va a haber un déficit motor facial, braquial y crural en el lado opuesto del cuerpo, acompañado de lesión del tercer par craneal del mismo lado, porque en el mesencéfalo nace lo que es el tercer par craneal. Si el daño está más abajo en el puente, aquí se encuentra el daño, ocurre un déficit motor en el lado opuesto, pero acompañado de parálisis del séptimo par. Y lo mismo, si ocurre un daño a nivel del bulbo, a este nivel hay un déficit motor en el lado opuesto, más acompañado de un daño en el nervio hipogloso. Y si el daño se encuentra a nivel de la médula espinal, el daño va a ser bilateral, o sea que va a producir ya sea déficit motor en ambos miembros superiores e inferiores, o puede ser solamente déficit motor en ambos miembros inferiores. ¿Por qué ocurre esto? Porque la médula espinal es una estructura muy delgadita. Entonces, cualquier daño que haya a nivel de la médula espinal, la afectación va a ser bilateral. Y si el daño lo tenemos por fuera, o sea, aquí, en el nervio raquídeo, el daño va a ser bien localizado. Por ejemplo, el paciente va a venir, por ejemplo, el caso más común son las hernias de disco, en las cuales el paciente viene solamente refiriendo dolor en un solo miembro y debilidad muscular en ciertos grupos de músculos. Los daños que puede producir en un paciente cualquiera de estas lesiones pueden ser paresias, cuando el paciente pierde la fuerza muscular o tiene poca fuerza muscular, mejor dicho, esas son paresias. O puede ser plejías, cuando el paciente no mueve nada. De este modo decimos que puede ser hemiplejías, es cuando hay una afectación en la motricidad de la mitad del cuerpo, tanto cara, miembro superior y miembro inferior. Esos son hemiplejías. Cuadriplejías es cuando el paciente no mueve ni los miembros superiores ni los miembros inferiores. La cuadriplejía se da, por ejemplo, una lesión en la médula espinal a nivel de la región cervical. Paraplejía es cuando el paciente no mueve los miembros inferiores. Y diplejía braquial es cuando el paciente no mueve solamente los miembros superiores. Y monoplejía cuando el paciente no mueve un miembro en específico. La misma nomenclatura tiene paresia. Si tiene disminución de la fuerza muscular se denomina paresia. Hemiparesia, cuadriparesia, paraparesia, disparesia braquial y monoparesia. También hay que recalcar que hemos dicho que hay dos neuronas a este nivel. Una en la corteza motora, que su axón desciende hasta la médula, y una segunda neurona que nace en la médula y que termina en el uso neuromuscular, o sea, en el músculo. Estas neuronas tienen su síndrome. Cuando el paciente viene con un daño en la primera motoneurona, o sea, en cualquier lugar del sistema nervioso en la cual esté afectado todo el trayecto de esta primera motoneurona, el paciente viene con el síndrome de primera motoneurona. Se caracteriza por hiperreflexia
signos de liberación piramidal, Babinski positivo, espasticidad y otros signos que lo voy a explicar en otro video. Y si el paciente presenta daño en la segunda motoneurona, o sea, esa neurona que nace en el asta anterior y termina en la médula, viene con el síndrome de segunda motoneurona, que en este caso puede ser, es hiporreflexia o arreflexia osteotendinosa, Babinski negativo, hipotonía o puede ser atonía y otros signos que se va a ver en otro video. Ahora empecemos a repasar cómo se ve esta vía piramidal en la tomografía. Los cortes que vamos a hacer o que necesitamos para localizar esta vía piramidal es un corte a este nivel, que corresponde más o menos acá. Un segundo corte lo vamos a estudiar a este nivel. Un tercer corte a este nivel. Un cuarto corte a nivel del puente. Un quinto corte a nivel del bulbo. Y un sexto corte puede ser a nivel de la médula espinal. El primer corte que vamos a ver en la tomografía de cráneo es un corte a este nivel. Primer corte. Y vamos a ver una imagen como esta, donde vamos a ver dos signos muy importantes, el signo del épsilon y el signo de la gamma invertida. Aquí tenemos el signo del épsilon y el signo de la gamma invertida. Y continuando al signo de épsilon y a la gamma invertida, nos vamos a dar cuenta de que hay continuación de un surco, o una cisura, mejor dicho. Viendo estos dos signos, es más fácil localizar la cisura de Rolando. Y de este modo vamos a decir que lo que está por delante es lóbulo frontal y lo que está por detrás es lóbulo parietal. Y fácilmente vamos a ubicar el área 4 de Brodmann. Si vemos el signo del épsilon, decimos, ya, esta es la cisura central o la cisura de Rolando. Entonces lo que está por delante es área 4 de Brodmann. Y lo que está un poquito más por delante, área 6 de Brodmann. Este signo del épsilon o signo de la gamma invertida, si bien te ayuda a ubicar la cisura de Rolando, te está mostrando específicamente el área motora de la mano, o sea, esta parte, área motora de la mano. El siguiente corte es un corte a nivel de la cisura de cilio que pase por la cápsula interna. A este nivel a este nivel se encontraba la primera motoneurona. Ahora vamos a ubicar la cápsula interna. Ahora, para seguir ubicando la vía piramidal, vamos a hacer este segundo corte. Un corte a nivel de la cápsula interna, que vamos a ver una imagen parecida a esta, en la cual vamos a tener como referencia anatómicas este surco grande, esta cisura que es la cisura de Silvio, que se está viendo acá, cisura de Silvio. Este es el lóbulo frontal y esto sería el lóbulo temporal. En este corte vamos a evidenciar tres núcleos muy importantes. Núcleo caudado, marcado con una C. Por detrás, el núcleo talámico o el tálamo, marcado con una T. Y el núcleo lenticular. También vamos a encontrar parte del sistema ventricular, que tenemos aquí los ventrículos laterales, las astas frontales de los ventrículos laterales. Lo que nos interesa para reconocer la vía piramidal es esa porción de sustancia blanca que queda comprendida entre el núcleo caudado, el lenticular y el tálamo, o sea, todo esto. Todo esto se llama cápsula interna. Y la cápsula interna decimos de que tiene un brazo anterior, que está acá, tiene una rodilla y un brazo posterior. Al igual que había una distribución somatotópica, tanto para el miembro inferior, el miembro superior y la cara en la corteza cerebral, igual hay una distribución somatotópica en la cápsula interna, de tal modo que decimos que la parte de la rodilla es la que se encarga de inervar los músculos los músculos de los pares craneales, o sea, los músculos de la cara. O sea que la rodilla forma parte del sistema córtico nuclear, que lo vamos a ver en el siguiente video. La parte posterior a la rodilla
se encarga de inervar el miembro superior, o sea, los miembros superiores. Y la parte más posterior de la cápsula interna se encarga de inervar los miembros inferiores. Aquí es un lugar muy frecuente donde van a haber accidentes cerebrovasculares, hemorrágicos, hipertensivos. Generalmente hay un sangrado a este nivel que se denominan hematomas intraparenquimatosos cápsulo-talámicos porque están entre el tálamo y la cápsula. Y el paciente, ya lógicamente, ustedes van a ver que como afecta la vía córtico-nuclear, la zona de la mano y la zona del miembro inferior, viene con una hemiplegia o una hemiparesia facio-braquio-crural del lado opuesto. El siguiente corte que vamos a ver es un corte a nivel del mesencéfalo. El mesencéfalo es muy fácil de reconocer en las tomografías. Lo van a reconocer porque van a ver la forma de una mariposa. Y los elementos anatómicos que hay que recalcar es que en la parte más posterior, por si acaso, este es anterior y este es posterior. En la parte más posterior se va a encontrar un pequeño conducto de color hipodenso que se llama conducto de Silvio. Y las alas de esta mariposa se va a llamar pedúnculo cerebral. La vía piramidal, si bien pasa por el mesencéfalo, pasa específicamente por el pedúnculo cerebral. Pasa por la parte media. Toda esa zona que estoy pintando es la zona donde pasa la vía piramidal. Las partes laterales de los pedúnculos cerebrales corresponden a las fibras corticopontinas, no son parte de la vía piramidal. El siguiente corte que vamos a estudiar es un corte a nivel del puente. Este corte es muy fácil de reconocer igualmente, porque vemos una estructura que va de un lado al otro como un puente que rodea esto que es el cuarto ventrículo. El cuarto ventrículo. Aquí tenemos en la parte más posterior, tenemos el cerebelo y aquí tenemos el puente. La vía piramidal pasa por el puente, pero a este nivel se dispersan sus fibras y pasan por acá. Todo esto. Y forman como dos rodetes por delante del puente, que son lo que están viendo acá, que se denominan rodetes pontinos. Por esta parte anterior, entonces, es por donde pasa la vía piramidal. El siguiente corte es a nivel del bulbo. En el corte tomográfico a nivel del bulbo, que es lo que estamos viendo acá, a nivel del bulbo, vamos a ver que aquí tenemos la parte anterior y esta es la parte posterior. Vamos a ver de que vemos que el bulbo rodea igualmente al cuarto ventrículo. Aquí está el cuarto ventrículo. Y tiene por delante dos protuberancias que se denominan pirámides vulvares. Estas protuberancias se dan porque están compuestos el 100% por fibras corticoespinales. Todo esto es la vía piramidal. Y bueno, la vía piramidal sigue descendiendo y más abajo se cruza al lado opuesto y llega a la médula espinal. Y de la médula espinal decimos de que sale a la periferia como nervios raquídeos. La médula espinal no es muy evidente ver, o bueno, en buenas resonancias magnéticas de columna, tanto cervical, dorsal y lumbar alta, vamos a poder ver la médula espinal con su sustancia gris y su asta anterior, donde es mucho más fácil identificarlos. Y vamos a concluir diciendo que los neurotransmisores, el neurotransmisor que utiliza la primera neurona para contactarse con la segunda motoneurona es el glutamato. Y el neurotransmisor que usa la segunda motoneurona para ir al músculo esquelético y hacer que este músculo se contraiga, o sea, el neurotransmisor que libera la segunda neurona a este nivel se llama acetilcolina
y también el péptido relacionado con el gen de la calcitonina. Hemos dicho de que había neuronas a este nivel en la corteza, pero también hay interneuronas que se encargan de conectarse, que se encargan de hacer, conexiones corticales a este nivel. No descienden, sino arriba se encargan de conectar las diversas vías. Y estas neuronas igualmente tienen sus neurotransmisores, como la acetilcolina, el ácido gamma aminobutírico y el péptido C. Me ha gustado el video, de que haya sido algo entendible, y no se olviden de suscribirse a mi canal, y en un próximo video voy a lanzar la segunda parte de la vía piramidal, lo que es la vía córtico-nuclear, reconocimiento en tomografía y en resonancia magnética nuclear. Muchas gracias.